Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Academia Masterclass. Tenemos el día de hoy, lunes 15 de noviembre del año 2021, un temita clásico del curso de Educación Cívica. Vamos a hablar de los derechos humanos y una vez que aprendamos sobre ellos, podemos tratar mejor lo que son los derechos fundamentales. ¿Ok? También hablaremos de las garantías constitucionales el día de hoy. Ojo con eso. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Empecemos por ahí, ¿ya? Una primera idea que podemos nosotros manejar es que todo derecho es una facultad que presenta el hombre, ¿ya? Es parte de nuestra naturaleza humana, ¿ok? Entonces, podemos decir que los derechos humanos son garantías esenciales de los que goza toda persona para justamente vivir en esa condición, en la condición de ser humano. Si no existiesen derechos humanos, prácticamente pues no, no gozaríamos de todas las libertades que tenemos, ¿no? Incluso acá se te ha puesto algo complementario, ¿no? Sin los derechos humanos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento, ni espiritualidad. Bien, en pocas palabras, pues si a ti te preguntaran qué son derechos humanos, tu respuesta es facultades inherentes a la persona que tanto la sociedad como el Estado les reconoce y que están plenamente, ¿cómo te digo?, respaldados por la ley, porque existen una serie de documentos, ¿no?, de instrumentos que defienden los derechos humanos, instrumentos legales y reconocidos tanto dentro del país como fuera de, y hay organizaciones que se dedican a hacer respetar, ¿no?, los derechos humanos, ¿ya? Pasamos a ver lo concerniente a las características. Observa las características, ¿sí? Te voy a ir leyendo una por una. Vamos a empezar, vamos a empezar por universales, ¿ya? Universales. Bueno, primera característica, ¿por qué se dice que los derechos humanos son universales? Porque son comunes a toda persona, ¿ya? O sea, universales significa que todas las personas, sin distinción de algún tipo, o sea, ¿no?, al margen de qué, al margen del color de su piel, al margen de su sexo, al margen de su raza, al margen de su nivel socioeconómico, qué sé yo, todas las personas, sin distinción alguna, eh, gozan de derechos humanos, ¿ya? Esa es la primera característica. Luego tú estás leyendo que dice ahí interdependientes. ¿Qué quiere decir eso, profesor? A ver, la vigencia de uno comporta la vigencia de otros. O sea, para que entiendan, ¿no? Eh, Gozar de un derecho exige gozar de otros, ¿ya? Exige gozar de otros. Por ejemplo, pues, ¿no? Cualquier derecho que sea, pues, libertad de expresión, libertad de conciencia, libre tránsito, inviolabilidad de domicilio, exige, por ejemplo, que se respete el derecho a la vida. ¿Sí o no? Entonces son interdependientes, ¿ya? Te pongo otro ejemplo, ¿no? Eh, el derecho al matrimonio, ¿ya? Eso es un derecho, está reconocido en nuestra Constitución. Exige, pues, o comporta, ¿no? Se complementa, se relaciona con el derecho, pues, a la libertad individual. Entonces, son interdependientes.
Son indivisibles, dice la tercera característica. Significa que ninguno puede disfrutarse a costa del otro, no puede prescindirse de ninguno. Claro, así como el ser humano es una unidad, y seguramente de eso te deben haber hablado en el curso de psicología, ¿no? Que el hombre es una unidad biopsicosocial. Ya, así como el hombre es una unidad totalmente indivisible, los derechos a ser parte de nosotros también son indivisibles. ¿Ya? Ojo con eso. Luego dice inalienables. Profe, ¿qué es inalienable? Dice ahí, ¿no? Ni la propia persona ni el Estado pueden enajenar o despojar. Nadie, escucha bien, nadie puede despojarle o quitarle derechos a otra persona. ¿El Estado tampoco? No, tampoco. El Estado no lo puede hacer. ¿Ya? Por eso se considera que los derechos humanos son inalienables. Y luego tenemos imprescriptibles. Nunca caducan. Bueno, evidentemente mientras esté con vida el sujeto, ¿no? ¿Ya? Un derecho no se extingue con el paso del tiempo. Claro, no se extingue, pues, ¿no? Eh, Tienen validez, repito, bueno, mientras exista la persona, ¿no? Si vamos a tomarlo desde un punto de vista individual. Colectivamente hablando, bueno, los derechos, pues, no pueden prescribir, ¿no? Es más, incluso con el paso del tiempo seguramente van a aparecer nuevos derechos. Ya vamos a hablar de eso en un momentito. Luego tenemos lo que dice aquí, ¿qué característica es? Incondicionales, ¿no? Están sujetos, dice, a alineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. O sea, en otras palabras, ningún derecho humano puede estar, ¿qué? Está condicionado a alguna situación, factor en particular. No. Son inviolables porque no pueden ser violados o vulnerados. Se respetan. Nadie puede transgredir tus derechos. Tú tampoco puedes transgredir los derechos de otras personas. ¿Ya? Son inviolables. Son inherentes. Derivan de la naturaleza humana. ¿No entiendo eso? Son parte de tu esencia. ¿No? Bueno, de la esencia de cualquier persona, ¿no? De cualquier ser humano. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahí están las características de los derechos humanos. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, házmela saber, por favor, dímelo. Sí, profe, tengo una duda. A ver, ¿qué me han escrito? Perdón. Pero acabo de decirlo. O se te fue el internet. A ver, voy a repetir. Sí, voy a repetir, no hay problema. Cuando dije que son interdependientes, ¿qué es interdependiente? Que una cosa depende de la otra. Eso es interdependiente. Y aquí te dice, la vigencia de uno, de un derecho cualquiera, comporta la vigencia de otros. ¿Está bien o no? Entonces, eh, para que lo comprendas. Por ejemplo, los seres humanos tenemos derecho a tener una adecuada calidad de vida, pero para poder tener una adecuada calidad de vida, debemos trabajar. Y eso es otro derecho, el derecho al trabajo. Entonces, te das cuenta, son interdependientes. Y cuando digo que son indivisibles, significa que son parte de la persona y que es algo que no lo podemos aislar, no lo podemos retirar, ¿no? Es como que intentásemos, ¿qué ejemplo te puedo poner? Como que intentásemos, pues, que una computadora trabaje sin su CPU, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, análogamente, ¿qué pasa? Cuando te dicen que son indivisibles, significa pues que no podemos eh, separarlos del hombre, ¿no? Por eso acá te ponen, ningún derecho puede disfrutarse a costa del otro, no puede prescindirse de alguno. No se puede prescindir de algún derecho, porque, ¿no? Son parte de nosotros.
¿Ya? A eso se refiere indivisible. Gracias por la pregunta. A ver, vamos a estar más atentos. Tenemos, a continuación, los derechos fundamentales de la persona humana y la Constitución política. Sí, claro. Esto tú lo puedes constatar, si gustas, si tienes tu Constitución a la mano, y esto es una sugerencia que te doy, ¿no? Cuando estés estudiando educación cívica, utiliza tu Constitución, ¿no? Bueno, la puedes descargar, ¿no? Está en PDF, ¿no? Así que la encuentras en la internet. ¿Qué dice el artículo primero de la Constitución peruana? La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ojo, mira, te lo dice bien claro, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo que persigue la sociedad, también el Estado. Ahora aquí viene la pregunta siguiente, ¿no? Ya, eso dice propiamente, ¿no? El primer artículo de la Constitución. Pero ¿qué cosa es dignidad? Aquí llamamos dignidad humana, es un valor ético, es un valor ético, ¿ya? Y acá hemos colocado esta idea, ¿no? Es un valor y un derecho innato, inviolable, dice, e intangible de la persona. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. O sea, en buen castellano, dignidad humana significa tratar al ser humano como lo que es. No es un objeto, no es un medio. El ser humano es un fin en sí. Ya, cualquiera de nosotros somos un fin en sí. Entonces, defender a la persona y respetar esa dignidad constituyen lo que, ¿no?, la sociedad y el Estado deben siempre perseguir. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, vamos acá. Esta es una de las cuestiones que, ojo, ha venido mucho en los exámenes de admisión. Lo que estás viendo frente a ti, lo que estás viendo en pantalla, son los derechos humanos, pero ordenados por generaciones. ¿Cómo es eso, profe? O sea, si bien es cierto, siempre, bueno, el ser humano siempre ha tenido derechos, no todos han aparecido en el mismo momento, eh, no han ha habido toda una evolución de los derechos con el paso de los siglos, ¿no? Entonces, se está reconociendo en estos momentos, y ojo, y te estoy mostrando información que el mismo centro preuniversitario maneja, ¿no? Bueno, que la misma universidad propone. Se hablan hoy en día de 3 generaciones, ¿no? Plenamente reconocidas de derechos humanos. Entonces, vamos a ver una por una. La primera generación, o los derechos de primera generación, datan del siglo XVIII, ¿ya? ¿Ok? Para ser específicos, no lo dice ahí, ya no lo dice ahí, debe estar en tu boletín. Son el resultado de la Revolución Francesa, por allá por 1789, ¿no? Ya, ok. Eh, Estos derechos de primera generación son los ligados son los derechos civiles y políticos, vale decir, son derechos individuales, personales. ¿Por qué se llaman de primera generación? Fueron los primeros en ser reconocidos. Entonces aquí tenemos el derecho a la vida e integridad física, ¿ya? O sea, por ejemplo, que nadie puede agredirte, nadie puede, eh, ¿cómo se dice? Violentarte, ¿no? Mucho menos puede atentar contra tu vida, ¿no? Tenemos el derecho a la libertad de opinión, de conciencia y de religión. O sea, tenemos derecho a opinar libremente, opinar según lo que creemos, tenemos derecho a practicar alguna religión o no practicarla, ¿no? ¿Ok? Eso sí, ojo, antes de seguir avanzando.
si bien es cierto, tenemos una libertad de opinión, también es cierto que esa libertad de opinión, bueno, ese derecho a la libertad de opinión termina donde empiezan los derechos de la otra persona. Siempre es así, ¿ya? O sea, nuestros derechos finalizan, acaban donde empiezan los de los demás, ¿ya? Ojo con eso. Tenemos también el derecho a la nacionalidad, a elegir y ser elegido, o sea, participar pues dentro de los procesos electorales como un candidato o como un elector, ¿no? También está el derecho a la propiedad privada, entre otros, ¿no? Entonces, estos derechos civiles y políticos que propiamente representan derechos individuales, fueron reconocidos, pues, ¿no? Este, bueno, justamente, como dije, producto de la Revolución Francesa, ¿no? Me preguntan, a ver, ¿a qué se refiere que finalizan nuestros derechos? Me refiero a que tenemos límites, pues, mi amigo. Tenemos límites, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿tú qué opinas de lo siguiente? O sea, hay un derecho que es, como dice acá, y está señalado también en la Constitución, tenemos derecho a la libertad de opinión. ¿Está bien? O tenemos derecho, ¿no? Claro, tenemos derecho a la libertad de opinión. Ahora, imagínate, pues, no porque tengamos derecho a la libertad de opinión, vamos pues de repente a, ¿cómo te explico? Eh, claro, un político va a salir en las noticias, en un noticiero, eh, expresándose de manera ofensiva contra las personas que conforman una comunidad, ¿no? Ahí está, lo que pasó, por ejemplo, lo que pasó con el ex este, premier, ¿no? Y una congresista, si no me equivoco, eh, que le dijo, pues el tipo le dijo a la congresista Chirino, Patricia Chirino, ¿no? Que lo único que te falta es que te violen, ¿no? O sea, no puedes decir esas cosas, pues porque ya estarías yendo contra los derechos de otras personas. Por eso que yo digo que los derechos personales acaban donde empiezan los derechos del otro. Como dice el dicho, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Ya. Entonces, a eso me estoy refiriendo, no a otra cosa. ¿Ok? Espero que me haya entendido. Y bien, tenemos entonces a continuación lo que son los derechos de segunda. No, gracias a usted, alumno, por preguntar. Tenemos los derechos de segunda generación que aparecieron en el siglo XIX. En realidad, pues, bueno, yo había leído información sobre esto y se habla, pues, que los derechos de segunda generación eh, salen a la luz, por decir, son reconocidos a inicio del siglo XX, ¿ya? Son derechos económicos, sociales y culturales. Estos no son derechos individuales o particulares. Aquí hablamos de derechos de tipo colectivo, o sea, que favorecen pues a todos, ¿no? A una colectividad, valga la redundancia. Entonces, dentro de estos derechos colectivos vamos a encontrar el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a un salario justo. Y mira, aquí, por ejemplo, yo puedo aprovechar esto que tú estás viendo para reforzar la idea o la respuesta que le di a un alumno que me había preguntado hace un rato, ¿no? Profesor, ¿qué son derechos o a qué se refiere la característica de interdependiente de los derechos? Si una persona tiene derecho a un salario justo, ¿de dónde sale el salario? ¿De dónde se obtiene un salario? Respóndanme, eso les he enseñado en economía. ¿De dónde se obtiene un salario?
Ya pues, vamos, estamos haciendo la clase juntos, vamos. ¿De dónde se obtiene un salario? De un trabajo realizado por la persona. Gracias, lógico. Por lo tanto, si los seres humanos tenemos derecho a un salario justo, para obtenerlo debemos trabajar. Y ese es otro derecho. Entonces están, ¿qué cosa? Interrelacionados. Son interdependientes, ¿no? Y así podríamos citar más ejemplos. ¿Qué más? El derecho a la huelga también igual. ¿Cómo voy a hacer huelga si no tengo trabajo? ¿No? Entonces hay derecho a la huelga, a la sindicalización, hay un derecho a la educación, repito, no está acá, pero te lo digo, derecho a la salud, ¿ya? Todos esos derechos se consideran, ¿no?, de carácter colectivo, pues si son parte de lo de segunda generación. ¿Qué tenemos luego? Ya, estos vienen el grupo de derechos de tercera generación. Aparecieron el siglo pasado, ¿no? Como estamos viendo acá, siglo XX, ya, ok. Eh, son los derechos de los pueblos, llamados también por si acaso derechos de la solidaridad, ¿ok? Son derechos colectivos, pues también, no son derechos individuales, son derechos colectivos, dentro de los cuales nosotros vamos a encontrar el derecho a la paz, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al patrimonio común de la humanidad, ¿no? Estos aparecieron propiamente como un resultado, pues, de la evaluación de los daños, ¿no? De los estragos que había dejado, pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como que el hombre en ese momento, te estoy hablando, pues, ¿no? De mitad del del siglo XX, había tomado conciencia, ¿no?, de la necesidad de eh, que se reconozcan derechos que protejan a los pueblos, a los países, ¿ya? Entonces ahí están estos derechos de tercera generación. A ver, ¿podemos decir que la paz es la consecuencia de una guerra? Mm, podríamos decir, según lo que estamos trabajando, que el derecho a la paz va a ser reconocido justamente, pues como lo mencioné, por un derecho de tercera generación, pues que se, se considera importantísimo por el estado en que quedaron los países que intervinieron, ¿no?, en ese conflicto bélico. Sí, sí, claro que sí. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, ¿existen derechos de cuarta generación o no? La respuesta está ahí abajo, ¿ya? No sé si lo logras ver, donde dice, ¿sabías que un conjunto de derechos va tomando forma en el siglo XXI que aspiran a concretarse en declaraciones? El derecho a la sociedad de la información en condiciones de igualdad, al uso del espectro radioeléctrico o a la autodeterminación informativa y seguridad digital, a la libre expresión por medios informáticos, entre otros. Estos derechos son los de cuarta generación. Claro, o sea, pues, por supuesto. Y verdad, no está acá, ¿no? A ver, un momento, quiero regresar. No está aquí, pero hay una característica de los derechos humanos. ¿Sabes cuál es? Lo voy a poner ya. Lo voy a poner. Los derechos humanos, vamos a poner aquí, son progresivos. ¿Ok? Son progresivos. O sea, a todo lo que se habló acá y se explicó, habría que añadir, pues, que los derechos humanos son progresivos. O sea, no son los mismos siempre, pues, ¿no? Eh, Todo en la realidad está en constante evolución y cambio, también los derechos humanos.
Y por eso que hoy en día, en pleno siglo XXI, se está ya hablando de derechos que podrían ser parte o que van a ser parte de una cuarta generación, ¿no? Ya, por si acaso. De acá a unos años o siglos van a aparecer otros derechos, ¿me entiendes? Entonces, y es verdad, pues mira, a ver, mira nomás lo que ha pasado con esto de la pandemia, ¿no? Eh, cuando, bueno, hubo un momento en que los países acataron una cuarentena, que implicaba pues que las personas nos quedemos en casa, ¿sí? Que muchos trabajemos desde casa, que, por ejemplo, tengamos que realizar consultas médicas desde casa, o sea, consultas virtuales, que los juicios eh, se desarrollen de forma virtual, que las clases sean también bajo esa modalidad. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Sabes lo que implica? Contar pues con servicio de internet, eh, tener acceso pues ¿no? a ciberespacio. Entonces eso ya se vuelve un derecho, ¿no? Se vuelve un derecho. Entonces, como te dice acá, pues, ¿no? El derecho a la sociedad de la información en condiciones de igualdad, cosa que no se está dando, no se da, no se da. Entonces, hay gente que no tiene, bueno, hay lugares donde no llega la señal de internet, hay gente que no tiene dispositivos para conectarse, o sea, ah, pues, entonces, seguramente que sí, de acá a unos años ya se hablará de una cuarta generación. ¿No? Ya se está hablando, pues, ¿no? Ya se está hablando de cuarta generación, pero bueno, en el examen eh, no, no he visto dentro de las alternativas de preguntas relacionadas a este tema que lo coloquen, ¿no? Así, derecho de cuarta generación, ¿ya? Pero ten cuidado con eso. A continuación, vamos a hablar de los derechos fundamentales de la persona y la Constitución. Bueno, son los derechos pues, que figuran en la Constitución. Ya sabes que son derechos humanos y de ellos se derivan los derechos fundamentales, que la misma Constitución Política del Perú reconoce. Y tenemos pues lo que es el artículo 2. Ojo, ya te invito a que revises tu Constitución en este momento. Y tenemos, ¿no? El artículo 2, ahí están señalados, los derechos personalísimos, o sea, lo de cada uno de nosotros, pues, ¿no? Son derechos bastante individuales, muy subjetivos. El derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a gozar de integridad moral, psíquica y física, el derecho al libre desarrollo y bienestar, ¿no? Esos son derechos personalísimos, ¿ok? Tenemos derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Por lo que todos debemos ser tratados de la misma forma. No debe existir discriminación por motivo alguno, ¿no? Sea de origen, sea de raza, sea de sexo, sea de idioma, sea de religión, opinión, condición económica, o opción sexual o alguna otra cosa por el estilo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué más? Perdón, un momento. Ya. Estamos acá con lo que son derechos a la libertad. ¿Ya? Tenemos derechos a la libertad individual, a la libertad intelectual y a la libertad civil. Derechos a la libertad individual. Elegir el lugar de residencia donde quieres vivir, si quieres quedarte en el país, si quieres salir, a transitar por el territorio nacional. Nadie te puede impedir eso, ¿no? A menos que exista algún régimen de excepción que se esté aplicando, ¿ya? O sea, por ejemplo, un estado de emergencia, como estamos viviendo en estos momentos. Eso inclusive te lo voy a eh, detallar
en un momento más cuando hablemos de garantías constitucionales. Otro derecho a la libertad individual, ¿no? Es salir del territorio nacional y entrar en él, bueno, reingresar, ¿no? En cuanto a la libertad individual, ya te había adelantado algo, tenemos derecho a la libertad de información, o sea, tener acceso a la información, tenemos derecho a, bueno, tenemos, sí, derecho a la libertad de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento, ¿ya? Inclusive acá no lo dice, pero bueno, eso viene en otro caso. Pero sí, ahí está, libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. O sea, por ejemplo, puedes escribir, tienes derecho a escribir un libro, si te interesara, ¿no? Tienes derecho, por ejemplo, a expresarte libremente en tus redes sociales. Pero repito una vez más, siempre pues respetando los derechos ajenos, ¿no? ¿Ok? O sea, por más derecho a la libertad que tengas, no vas a usar tus redes sociales para poner, por ejemplo, una fotografía tuya desnudo, desnuda, ¿no? No, no, no es, ¿no? Los derechos de la libertad civil indican el derecho pues, a reunirse pacíficamente sin armas, derecho a asociarse, por ejemplo, para, ¿no? De repente, eh, formar una sociedad de beneficencia, ¿no? O alguna cosa por el estilo, un club deportivo, en fin. El derecho a constituir fundaciones sin fines de lucro, justo lo que estaba señalando, y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, igual también recalco, siempre que no se esté cometiendo algún tipo de, eh, ¿cuál es la palabra? Algún tipo de delito, ¿no? De fragante delito. ¿Ya? ¿Ok? Entonces estos son los derechos a la libertad. Vamos avanzando. Y aquí, a ver, espérate, esto está... allá, acá, esto se ha movido. Acá. Derechos a la libertad 2, ¿no? Están los derechos espirituales, que implica que el derecho a la conciencia y a profesar una religión, la que tú consideres más conveniente, ¿no? ¿Ya? Y, y yo aquí quisiera decir, ¿no? Si me lo permiten, solo porque se está tratando el tema, yo diría que inclusive ese mismo derecho nosotros lo podemos hacer valer, por ejemplo, ¿para qué? Para defender una postura distinta, ¿no? O sea, de no creencia, pues. O sea, así como hay derecho a profesar una religión, también hay un derecho a no profesarla, ¿no? También está el derecho al ejercicio público de las confesiones, entre otros. En cuanto a la libertad económica, está el derecho a la propiedad y a la herencia, y a trabajar libremente con sujeción a la ley. Ojo, el trabajo es un derecho, también es bueno, es un deber, ¿no? Y están los derechos a la libertad relacionada con la seguridad personal, ¿no? La presunción de inocencia, o sea, nadie puede ser acusado, ¿no? Nadie se puede ser acusado de algo que no ha cometido hasta que no se demuestre eso, o sea, nadie es culpable de un delito hasta que no se demuestre, ¿no? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ojo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Tampoco está impedido de hacer lo que ella no prohíbe, ¿ya? Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para esclarecer un delito y tampoco hay prisión por deudas. No hay prisión por deudas, así que eh, nadie te puede mandar a la cárcel porque le debas dinero, ¿no? A menos, como dice aquí, salvo, ¿no? Las deudas alimentarias. ¿Cómo las deudas alimentarias, profesor? Pues el caso de algunos padres, pues que, y madres también, ¿no? Que no cumplen con la manutención económica de sus hijos, pues no, y entonces pueden llegar a ser sentenciados ¿no? Con una pena privativa de la libertad, ¿ya? Así es,
gracias. Acá me han hecho llegar un comentario que dice, ¿no? Hay gente que mata si le debes dinero. Sí, pues. Hay gente que mata, pues, o sea, es inadmisible, ¿no? Bajo cualquier circunstancia, ¿ya? Es inadmisible, pero bueno, hay que saber a quién pedirle dinero, ¿no? Bien, esto es en cuanto a los derechos fundamentales. ¿Alguien desea formular alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguien tiene algún otro comentario, alguna opinión? Si me la pueden hacer llegar, por favor. ¿No? ¿Seguimos entonces? Me dicen aquí que todo está claro por el momento. Ya, gracias. Ya, a pesar, ojo, mira, te voy a decir algo. A pesar de que los derechos humanos, bueno, los derechos fundamentales están eh, registrados en la Constitución y es el órgano jurídico que obliga a respetarlos. Hay muchas situaciones o casos donde se transgreden, ¿no? Dentro de nuestra realidad, estos derechos son transgredidos. Y por eso es que la misma Constitución contiene lo que se llaman las garantías constitucionales, ¿no? Que son las que estamos viendo aquí. A ver, vamos a ir, leyendo y explicando, ¿no? ¿A qué se llaman garantías constitucionales? Se llama así a los medios de protección de los derechos humanos. ¿Ya? ¿Ok? A ver, son los medios de protección de los derechos humanos consistentes en la posibilidad de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para que tutele este derecho si es quebrantado o amenazado de vulneración. Tú quieres aprenderlo fácil, ¿no? Dejando de lado los tecnicismos bueno, las palabras un poco complejas. Yo te voy a decir lo siguiente, se llaman garantías constitucionales a los medios legales que la misma Constitución reconoce para proteger derechos en las personas, para recuperarlos, en todo caso, ¿no? Si es que han sido eh, quebrantados, violados, ¿no? Vulnerados, ¿ya? Estas garantías constitucionales son 6 y figuran en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú. Ahí lo puedes buscar, ahí lo vas a encontrar. Tenemos la acción de amparo, tenemos el habeas corpus, tenemos el habeas data, también está la acción popular, está la acción de cumplimiento y la acción de constitucionalidad, ¿ya? Pongamos algunos casos, a ver, algunos casos, ¿ya? Algunos casos de quebrantamiento de los derechos. Por ejemplo, acá decía, voy a retroceder un ratito, individual, no, está acá, a ver, acá, tampoco. ¿Dónde lo leí eso? Aquí pues, ¿no? Derecho a la igualdad ante la ley. No hay discriminación por motivos de origen, raza, sexo. No, no hay discriminación, no debe darse eso. Entonces, pero imagínate, ¿no? En un cine, por decir, viene una señora con sus hijos, y esta señora es de provincia, y viene vestida, pues, ¿no? Bueno, con su, vamos a suponer, ¿no? Su sombrerito, su pollera, ¿no? ¿Ya? Con su ponchito, ¿ok? E intenta adquirir entradas para el cine. Y en la boletería le dicen pues que no, no hay entradas. Sin embargo, sí, todavía hay espacios disponibles en esa sala. La señora insiste, ¿no? Y al final le dicen ya, pero solamente queda para la última fila, la del fondo. Pero yo quiero estar adelante, dice ella. No, señora, no se puede. Entonces, por ejemplo, allí ya estamos viendo que hay una transgresión a un derecho fundamental. El ser tratado
¿no? Que todos seamos tratados en igualdad de condiciones. O también, por ejemplo, el caso de que, el caso de no, este, cuando queremos reunirnos, pues, ¿no? Con nuestros parientes y familiares en la casa de uno de ellos para celebrar el cumpleaños, pues, no sé, de alguien en particular, ¿ya? Y de repente, eh, bueno, ingresa la policía violentamente, aduciendo, pues, ¿no? De que ha recibido una llamada indicándole, pues, bueno, que están eh, reuniéndose, pues, ¿no? Un grupo de terroristas, por decir. Entonces, se vería en ese momento también, pues, quebrantada, ¿no? ¿No? Un derecho como es a la reunión pacífica sin armas. Entonces, como estas situaciones se dan, incluso hay entidades estatales que pueden quebrantar los derechos. Para eso existen las garantías constitucionales. Y a continuación vamos a ir hablando de cada una de estas. ¿Ok? A ver, veamos. Tenemos acá. Esta es, a ver, déjame checar. Sí, ya. Tenemos el habeas corpus. Acción de habeas corpus. La palabra, bueno, los términos habeas corpus derivan del latín, ¿ya? Significa, aquí está el cuerpo. Eso significa, ¿no? Habeas corpus. ¿En qué caso se presenta? Dice bien claro, cuando se vulnera o amenaza, ojo, no es necesario que se vulnere, cuando haya una amenaza incluso de la libertad individual o derechos constitucionales conexos. Esto dice la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Significa que va a haber ¿no? Va a haber, se va a tramitar un habeas corpus cuando tengamos una violación de la libertad de conciencia y de creencia, cuando pues de repente, ¿no? Sabiendo que nadie puede ser detenido por deudas, se le detenga a alguien por deudas, ¿no? Cuando se haya quebrantado el derecho de ingresar, transitar o salir al territorio nacional, ¿ok? O sea, que le impidan a una persona ingresar al país o salir del país, a menos pues que haya un mandato judicial que lo prohíba expresamente, o también el derecho a no ser violentado para obtener declaraciones. O sea, que si una persona de repente es detenida por la policía, no podría ser, para empezar, escucha bien, para empezar, no se le puede detener por más de un día, ¿no? Entonces, si pasaran las 24 horas, esa persona podría presentar a través de su abogado una acción de habeas corpus. Igualmente, no puede ser agredido a alguien, ya no puede ser agredido o violentado para obtener algún tipo de declaración. ¿Ya? Entonces, en esos casos señalados es cuando aplica la acción o la garantía constitucional de habeas corpus. Bien, siguiente. La acción de amparo. ¿En qué caso se da la acción de amparo? La acción de amparo aplica cuando se vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los que son protegidos por un habeas corpus o un habeas data. ¿Ya? No hemos hablado de habeas data todavía, pero ya lo vamos a ver. En ese sentido, la acción de amparo, ¿qué derechos protege? Ya, lo que es inviolabilidad de domicilio, también el derecho de la libertad de prensa, información, comunicación y opinión, el derecho a reunirse, ¿no? Y asociarse, el derecho a la libertad de trabajar o de ser parte de un sindicato, sindicalizarse, y el derecho a la participación individual o colectiva en la vida política del país. O sea, estos son derechos, pues, también eh, fundamentales, pero que no están protegidos ni por un habeas corpus ni por un habeas data. En ese sentido, pues, como te decía, ¿no? Por ejemplo, nadie puede ingresar a tu hogar, a tu domicilio, y si eso pasara,
puedes gestionar, ¿no? Gestionar una acción de amparo. Pasamos a ver, aquí está, el habeas data. ¿En qué caso se presenta el habeas data? A ver, anda leyendo un momento. Habeas data se aplica cuando se vulnera o amenazan los derechos a que se refiere el artículo 2º, incisos 5 y 6 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Aquí lo hemos puesto. A solicitar información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. O sea, los ciudadanos tenemos derecho, pues, ¿no?, a solicitar información, ¿no?, de datos de alguna entidad pública. Por ejemplo, pues, solicitar una partida de nacimiento, solicitar, de repente, ¿no?, los resultados médicos en un hospital, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces, se exceptúan, dice, las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o razones de seguridad nacional. Así, si una entidad del Estado, una entidad pública, pues me negara esa información, podemos recurrir a un habeas data, ¿ya?, a una acción de habeas data. Pedir, por ejemplo, ¿cómo se dice?, la libreta de mi hijo, ¿no?, si has estudiado en un colegio del Estado. También se aplica esta garantía, ¿no? Se recurre a esta garantía constitucional cuando tenemos, ¿no?, derecho a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren, ojo, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, información, pues, que pueda atentar contra nuestra integridad moral, ¿no? Información que se viraliza por las redes y que, prácticamente, pues, ¿no?, nos difama, ¿ya? Ese tipo de cosas. Luego tenemos la acción de cumplimiento. Dice, contra cualquier autoridad o funcionario que se muestre renuente. Renuente quiere decir que se resista, ¿ya? Que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley, ¿ya? Para eso, en esos casos se aplica la acción de cumplimiento. Esta garantía, dice, no solo persigue la vigencia del orden jurídico, sino que reclama concretamente cumplir los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, ¿no?, en una alcaldía, vamos a suponer, ¿no?, el caso ¿no?, en una alcaldía, las autoridades, bueno, claro, en una alcaldía, en un ministerio, que se le prohíba de repente a una madre gestante que, que descanse, pues, ¿no?, los días previos a dar a luz, o, ¿no?, las semanas previas, vamos a decir, las semanas previas. Eso es un derecho que tiene la mujer, ¿no? Entonces, eso es un derecho, y si esa autoridad, ese funcionario de la municipalidad o del ministerio no le permite a esa mujer acceder a ese derecho, ella puede presentar una acción de cumplimiento, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos las dos últimas, que son la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. La acción de inconstitucionalidad tiene ese nombre porque generalmente, pues, se usa para resolver, ¿no?, aquellas situaciones que van en contra de las normas que tienen un rango de ley, ¿no? O sea, casos que contravengan la Constitución, sea de forma o sea de fondo, ¿ya?
en buen castellano. ¿Sabes por qué se llama acción de inconstitucionalidad? Porque identifica situaciones que van en contra de la Constitución, como pueden ser alguna normativa que vaya en contra de un decreto legislativo, de un decreto de urgencia, un tratado, ¿no? Los reglamentos del Congreso, en fin, ese tipo de cosas. ¿Ya? O sea, sabemos muy bien que lo que está señalado en la Constitución se respeta y no puede haber algo que vaya en contra de ello. Y luego tenemos la acción popular. La acción popular es, ¿no?, una GC que va a utilizarse cuando existan situaciones que van en contra de las normas de menor jerarquía. ¿Ya? Contra las normas de menor jerarquía, cualquiera que sea la autoridad de la que emane, ya sea porque contraviene la Constitución o leyes por la forma o por el fondo. Estamos hablando acá de normativas que no tienen rango de ley, pero que también pueden ir en contra de la misma Constitución. Entonces tenemos reglamentos, normas administrativas, resoluciones o decretos de carácter general. Pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo podría aplicarse acción de inconstitucionalidad? Cuando de repente a un gobierno se le ocurre dar un decreto, ¿no? Ante el incremento de la delincuencia, al gobierno se le ocurre dar el decreto de que todo delincuente que sea atrapado infragante, robando, ¿no? O asesinando a alguien, no sé, o involucrado en un asalto, cosas por el estilo, ya no se le va a enjuiciar, sino va a ser fusilado. Entonces, eso sería, pues, de hecho, una ley que va en contra de lo que la Constitución dice, que es preservar la vida, ¿no? ¿No? La Constitución en su artículo número 1 dice bien claro, ¿no? El respeto a la dignidad humana, ¿no? Es un fin de la sociedad y del Estado. Entonces ahí habría pues que aplicar una garantía constitucional como la acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Bien, gente, ya, eso es en cuanto a las 6 garantías constitucionales que existen. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, porque ya vamos entrando a lo que viene a ser ahora los derechos del niño. Así como existen, pues, ¿no?, los derechos del hombre y del ciudadano, también están los derechos del niño, ¿no? Adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1989. ¿Ok? Tenemos 4 principios relacionados pues con estas personitas, ¿no? Bueno, se considera así a los menores de 18 años. Desde un punto de vista, pues, jurídico, pues, señores, porque si vamos a hablar desde el punto de vista psicológico, niños son hasta los 12 años, ¿ya? Pero ese es otro asunto, ¿no? Eso no lo vamos a tratar en este momento o aquí. A ver, ¿cuáles son esos principios? La no discriminación, todos los niños deben ser tratados en igualdad de condiciones, ¿no? Sin algún tipo de discriminación. El interés superior del niño, que implica que toda decisión o política que se vaya a tomar eh, por parte del gobierno o de las familias, ¿no?, de los padres, debe buscar lo mejor para la criaturita. La participación, que, ¿no?, señala que los menores de edad tienen derecho a ser consultados, ¿no?, para diversas situaciones, considerando, ¿no?, o tomando en cuenta sus opiniones. Y también está el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Bueno, eso es algo bastante obvio, ¿no? Y con eso hemos dado por finalizada la parte de la teoría. A ver, tenemos acá las preguntas, pero déjenme checar si son las mismas. Sí, un momentito. No, esto no es. ¿Dónde está? Acá. Jesús, no. Un momento. Sí, está bien, sí, sí. A ver, son las mismas preguntas. Ya. Ejercicio número 1 dice: Jesús
es un joven universitario de 18 años que está preocupado porque su padre le ha comunicado que ya no le depositará la pensión de alimentos. Según el caso expuesto, ¿el padre de Jesús está violentando sus derechos? Letra A, no, porque al cumplir la mayoría de edad, su derecho a la pensión prescribió. ¿Ya? B, sí, porque Jesús al cumplir los 18 años adquiere los derechos ciudadanos. C, no, porque a partir de los 18 años le corresponde a la madre dar la pensión. D, sí, porque los derechos de Jesús son incondicionales e interdependientes. ¿Ya? Pero no he terminado de leer las alternativas y ya están mandando las respuestas. Ojo, no se desesperen, lean bien, ¿ya? Siempre es bueno leer bien, ¿ok? A ver, creo que ya me han mandado 2 personas, ¿sí? Ajá, interesante, ¿ah? ¿Alguien más? A ver, uno más, pues uno más para, ¿no? Para, dar la respuesta, ¿no? ¿Alguien más? Nadie más, ya. Bueno, sí, 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 ya, gracias. Te explota el cerebro. ¿Por qué? ¿No has visto educación cívica anteriormente? ¿Mm? Ya, ok. Entonces, me han contestado por ahí, me han contestado que es la A. Ya, la respuesta me dicen que es la A. No, porque al cumplir la mayoría de edad su derecho a la pensión prescribió. Ah, ya. ¿Sabían ustedes, queridos alumnos que me están escuchando, ¿sabían ustedes que las obligaciones alimentarias, ¿sí? Las obligaciones alimentarias, este, se mantienen cuando el individuo está estudiando? O sea, ¿cómo quieres que estudies si no está bien alimentado? Acá te lo dice la pregunta. Jesús es un joven universitario de 18 años, ¿ya? Si el tipo, si me dijera, Jesús es un muchacho que no estudia, no trabaja, es un vago, ¿no? Y el papá le ha comunicado que ya no depositará la pensión, ahí podría ser. Pero no. Y nosotros hemos visto, ojo, en las características de los derechos humanos que estos son, ¿no? Interdependientes. La respuesta correcta es la letra D, ¿ya? ¿Ok? Ojo, ojo con esto. La obligación alimenticia de los padres hacia sus hijos, de hijos mayores de 18 años de edad, ¿ya? Que puedan estar estudiando, que puedan estar siguiendo, pues, no una profesión, oficio, es hasta los 28 años. No parece, ¿no? No, 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 suena coherente, ¿no? Pero sí, o sea, la ley lo señala de esa manera. Además, pues, aparte de ello, ¿no? Como te estaba diciendo, los derechos universales, humanos, pero son universales, son incondicionales, son imprescriptibles e interdependientes, ¿no? Entonces, sí estaría violándose o violentándose los derechos, ¿no? Bueno, el papá estaría violentando los derechos de Jesús, ¿ya? ¿Ok? Ojo, mucho cuidado. Y déjame decirte que sí, así vienen las preguntas en el examen, ¿no? Con este tipo de respuestas, ¿no? Sí, no. Vamos con el ejercicio 2. Ejercicio 2 que dice así. Establezca la relación correcta que hay entre las generaciones de los derechos humanos con los casos propuestos, ¿no? Tenemos 1, primera, 2, segunda, 3, tercera. 1A dice, China envía médicos a Perú para unir esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. B, jóvenes protestan en la Plaza Mayor de Cusco contra las pruebas rápidas.
C, los pacientes por COVID-19 son atendidos eficientemente en ICA. Ya, ¿cuál sería la relación? Recuerda tú de qué trata cada generación de derechos. Vamos, 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 gente, vamos. Ustedes pueden. A ver, la gente que está acá todavía en sala. Ah, Daniela, Diego, Francis, Junior, Nicole, señorita Nicole García. Vamos, mándenme una respuesta. Gracias. A ver, ¿qué me han dicho? Ya, seguro, no hay consenso. Miren, hay tres respuestas, tres personas me han contestado de manera distinta. Veamos, ¿ya? Gracias a los que me han mandado respuesta. A ver. En la primera generación están los derechos individuales, políticos, ¿no? Civiles, ¿ya? ¿Cuál sería entonces? Mm, mm, A ver. pero estoy tratando de relacionar, pues, ¿ya? Estoy tratando de relacionar. Sería la B, pues, ¿no? Los jóvenes protestan en la Plaza Mayor de Cusco contra las pruebas rápidas. Pero por qué ese es un caso de derecho de primera generación? ¿Verdad? Porque es el derecho a la expresión de la opinión, ¿no? El derecho a la libertad de opinión. Liber- libertad de opinión. Eh, la siguiente, los derechos de segunda generación tienen que ver con derechos colectivos, sociales, derechos económicos, culturales. En este caso sería la C. ¿Por qué? ¿Por qué, profe, la C? Los pacientes por COVID-19 son atendidos eficientemente en ICA. Claro, es el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho colectivo. Y me queda 3 con la A, pues, ¿no? Porque los derechos de tercera generación son los derechos de los pueblos o de solidaridad. En este caso, pues eso es lo que se deduce aquí, ¿no? China envía médicos a Perú para unir esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. Esto refleja el valor de la solidaridad. Entonces, 3 con la A. ¿Ok? Pasamos al tercer ejercicio. Dice así, ¿no? Eh, Pedro trabaja en una empresa de seguros y fue despedido arbitrariamente después de 20 años de servicio. Ojo, arbitrariamente significa sin justificación alguna. Tras un proceso judicial, el juez ha determinado que sea repuesto a su centro laboral, pero el dueño de la empresa se niega, ojo, rotundamente a recibirlo. Pregunta, ¿qué garantía constitucional procede ante esta situación? ¿Ah? ¿Qué garantía constitucional? Tenemos como alternativas acción de habeas corpus, acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad o acción de habeas data. La B. La B, o sea, acción de cumplimiento. Seguro, ¿no? Sí. A ver qué me dice acá. Se vio. Sí, pues es la B. Ujú. Ya, gracias, gracias. Gracias por... ¿Por qué la B? A ver, ya. Porque según lo que se pone en el caso, se está eh, evidenciando cierta resistencia del, ¿no? del dueño de la empresa a acatar la orden que emite el juez, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando se da estas situaciones que no se cumple lo que dice una autoridad, se aplica la acción de cumplimiento. Vamos con la última, a ver. En una familia, los padres comunican a sus hijos que realizarán un viaje. Uno de los niños pregunta si puede elegir el lugar. El padre le responde con un grito que no, porque es una decisión absoluta y exclusiva de ellos, o sea, los papás. El caso descrito pregunta, ¿qué principios de los derechos del niño se estarían vulnerando? Uno, la participación infantil. Dos, a la vida. Tres, el interés superior del niño. Cuatro, a la supervivencia.
Bien, ya la A. O sea, 1 y 3. ¿Sí? ¿Está Sí. bien? La participación infantil y el interés superior del niño, ¿no? ¿Sí? Ya. La respuesta sí es esa en función justamente a los principios, ¿no? Que están establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? ¿Correcto? Bien, gente, entonces, sí, esos son, en cívica vienen solo 4 preguntas. Sí, ahí están, ¿no? DSBA, las respuestas. Y con eso hemos finalizado entonces el desarrollo de este tema. ¿Ok? Entonces, espero pues que hayan podido captar la esencia de lo que se les ha transmitido, que les sea de bastante utilidad. Y conmigo será hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias por haberse quedado en la sala, por haber terminado la clase junto conmigo, ¿no? Por su participación constante, ¿ok? Sus comentarios y preguntas también. Y bueno, cuídense, repasen porque ya se viene el examen, ¿no? Falta poco, estamos quincena y bueno, me imagino que algunos darán su prueba, ¿no? A fines de este mes y otros a inicios del siguiente, ¿no? Cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.